Hola, hola. Vamos a hacer un paréntesis en los temas que venimos dando de hígado y lo vamos a relacionar un poco con este tema que vamos a ver acá en pizarra sobre lo que es la fisiología de la hemodinamia, principio de Fick y aristas de la hemodinamia. Vamos a ver entonces que, fíjense que Fick decía que el gasto cardíaco era igual a el volumen de oxígeno sobre prácticamente la concentración de oxígeno, prácticamente la concentración, vamos a decir más exacto, arterial de oxígeno menos la concentración venosa de oxígeno. Esa es una fórmula muy importante porque vamos a trasladarnos en el tema de hoy a lo que es la parte del respiratorio, donde se produce la hematosis, la ventilación, el intercambio gaseoso, para relacionarlo con el gasto cardíaco. Este tema es bien interesante, pero partimos de aquí. Partimos además de la premisa que Fick decía que, así mismo, que Q1 menos Q2 era igual a Q1 más Q2 es igual a Q3. Vamos a ver quién es Q1, vamos a ver quién es Q2, vamos a ver quién es Q3. Q1 va a representar, y lo vamos a ver en el tema, la sangre que viene de distintas partes del cuerpo al pulmón, a este oxígeno, el oxígeno que viene hacia lo que es la parte venosa que va a través de la arteria pulmonar hacia el pulmón. Va a ser Q1. Q2 va a representar el oxígeno que entra a través en el FiO2 a lo que es la membrana respiratoria de cada alveolo, pasa a la sangre y se suma. El total de eso va a ser Q3. Esta fórmula es importante y se va a aplicar a lo que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, aparte de que es una unidad de volumen, el gasto cardíaco, que es lo que es el volumen minuto o volumen de sangre, pero esa sangre lleva oxígeno en la unidad de tiempo, 5 litros por minuto, prácticamente de 70 a 80 mililitros por segundo. Es importante ese tema porque lo tenemos que relacionar con la parte de la sangre que viene del hígado. Estamos hablando de cirrosis, estamos hablando de patología del hígado, y como que el hígado es un sistema en paralelo a lo que es el sistema OR, lo que es de la cava, sistema en paralelo venoso, esa sangre necesita llegar íntegramente a lo que es la aurícula derecha, para sumarse como Q1 a Q2 que viene a través de las vías aéreas y tener un Q3 con mayor porciento de oxígeno posible. Por eso vamos a ver entonces, hoy vamos a ver la referencia importante de este tema. Así que vamos a partir de lo siguiente. Tenemos en cuenta que un bronquiolo, recordar lo siguiente fácilmente. El bronquio se divide, vamos a poner aquí, en tres. Háganse la idea que esto es un alveolo, esto es un alveolo y esto es un alveolo. De los tantos miles que hay. Esto es lo que se llama saco alveolar. Y esto es lo que se llama el ácino. Este es el ácino, la unidad funcional estructural del pulmón. ¿Qué pasa? Que de esto hay miles. Esta parte terminal que forma el saco alveolar, aquí estaríamos hablando de que este alveolo está rodeado de capilares. Capilares que vienen, lógicamente, vamos a tomar a través de la vena, de lo que es la arteria pulmonar, y capilares que salen a través de las venas pulmonares.
Vamos entonces a poner, a tomar uno de ellos para poder llevar a cabo este tema. Aquí les presento, acá está hoy con nosotros Felipito, el esqueletico que nos va a estar acompañando, ahí les está saludando en el día de hoy, para que tengan una idea, va a estar con nosotros en las clases, sobre todo que demos de pizarra. Vamos entonces a ver lo siguiente. Fíjense que aquí tenemos el alvéolo. Vamos a tomarlo ahí, uno de aquellas bolitas que vimos, de los tantos. Y vamos a pintar lo siguiente. Aquí vamos a hacer lo que sería la arteria hasta aquí, porque, perdón, vamos a hacer los colores adecuados para que se pueda entender bien. Vamos a pintar acá en azul lo que es la arteria pulmonar y vamos a pintar en rojo para entender bien lo que es la salida a lo que es hacia las venas pulmonares. Yo creo que ahí estamos bien. Vamos a estar aquí bien, este tema, para que el tema se entienda bien. ¿Por qué pintamos, a pesar de ser arteria en azul? Por la cantidad de oxígeno que tiene una calidad de oxígeno mucho más baja que el oxígeno que ya pasa acá. Desde ya vamos a llamarle que esta parte sería Q1. Esto aquí es Q2 y esta parte acá es Q3, para que se vaya entendiendo. Habíamos dicho entonces que Q1 es la sangre que llega a lo que es a través de la arteria pulmonar. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esta sangre? Esta sangre viene de miembros superiores y cabeza, ¿no? Viene también de lo que es cuello, ¿verdad? Cuello, intestino e hígado. Y aquí viene, lógicamente, de miembros inferiores. Miembros inferiores. Toda esta es la sangre que viene para poder entender después, finalmente, lo que es las aristas de la hemodinamia. Quiere decir que aquí llega toda esta sangre que viene de estas áreas, incluyendo el hígado, muy importante, recuerden bien, el hígado aporta un gran % de oxígeno porque le llega de por sí a mucho oxígeno del intestino. Por tanto, llega acá para intercambiarse. Quiere decir entonces que aquí tenemos que vamos a poner corchete, hemoglobina CO2 elevada y una hemoglobina O2 disminuida. ¿Por qué? Porque viene cargada de lo que es esta hemoglobina que viene aquí, que sería, vamos a agregarle aquí también Q1 pequeña, Q1 que es esta, que se agrega para ese CO2 expulsarlo y ahí después recoger el oxígeno. Lógicamente, ¿quién sería Q2? Q2 sería el oxígeno, el oxígeno que viene de la atmósfera. Ese oxígeno que viene de la atmósfera que estaba unido al nitrógeno y va a pasar para hacer lo que se llama la hematosis y pasar a este torrente. Por tanto, el CO2 que viene por acá se expulsa y este oxígeno o Q2 pasa a la sangre. ¿Y qué ocurre aquí entonces? Lógicamente, la hemoglobina CO2 está baja y ¿qué ocurre aquí con
la hemoglobina O2 está elevada. Bien, que sería Q3. Este es Q1, este es Q2 y este sería Q3. En la fórmula de Fick. Muy importante. ¿Qué pasa? Que si no hay una buena recuperación aquí, si no hay un buen volumen, una buena recuperación de un retorno venoso adecuado, no va a haber una expulsión adecuada de CO2 y no va a haber y puede no haber un intercambio adecuado o hematosis, vamos a poner aquí hematosis adecuada. Al no expulsarse adecuadamente ese CO2 y no entrar un oxígeno adecuado, pudiera estar la variante acá, por ejemplo, el aire alveolar tiene un 15% de oxígeno, tiene un 5% de CO2. Esto es normal. Si esto varía, por ejemplo, porque el enrarecimiento del aire es inadecuado o tiene mucho humo, hay un aire viciado que no tiene la suficiente cantidad de oxígeno, o estoy a una altura que no es la correcta, la altura me puede conspirar contra el porciento de oxígeno o la hemoglobina o el porciento de concentración de hemoglobina oxigenada, etc. ¿Qué pasa entonces? Ya tengo hasta ahí todo esto. Ahora bien, aquí el oxígeno, la fórmula aquí es de 20 a 1. Quiere decir 20 CO2 contra un oxígeno. Cada vez que un oxígeno entra, salen 20 CO2. O sea, 20 CO2 por un oxígeno. Esto es importante entenderlo, porque si no entendemos esto, no vamos a entender. Porque fíjense bien, esta es la arteria pulmonar y estas son las venas pulmonares. Vamos a continuar entonces esta esquinita aquí. ¿A dónde vamos? Vamos a extender aquí un poquito y vamos a pintar aquí aproximadamente, vamos a quitar esto, vamos a pintar aquí la aurícula y el ventrículo. Esta sería la aurícula izquierda y este es el ventrículo izquierdo. Lógicamente, la sangre que va por aquí llega a través de 4 venas a la aurícula y de ahí va al ventrículo. ¿Qué pasa? Pero ese ventrículo va a tener un volumen de eyección o un gasto cardíaco. Ese gasto cardíaco, además de gasto cardíaco en volumen, va a ser considerado un gasto cardíaco adecuado o no con respecto a ¿qué? Al oxígeno. Y ahí es donde entra a jugar el índice de Fick. Fick, que la fórmula que pusimos al principio, la vamos a ver posteriormente. Q1, que es el oxígeno que viene por acá. Q2, el oxígeno que entra. Y Q3, la masa. Por eso decíamos que Q1 más Q2 es igual a Q3. Q3. ¿De quién es Q3? Depende de la cantidad de oxígeno que se recuperó en el cuerpo. Puede ser que no sea más adecuado, puede haber cianosis, puede haber caída, puede haber ejercicio de consumo demasiado de oxígeno y poca respiración. Puede haber que no haya un oxígeno adecuado Q2 y por tanto el oxígeno en Q3 va a estar afectado. Va a haber una concentración menor que lo que debe haber. Así entonces, esto es importante verlo hasta ahí. Saber que después que sale de los alveolos, va a través de 4 venas hacia la aurícula izquierda. De ahí va al ventrículo izquierdo. Y de ahí va, aunque gasto cardíaco es de los dos. El gasto cardíaco es la suma del volumen de eyección del ventrículo izquierdo más el lado derecho. Pero estamos trabajando con el lado izquierdo, que es el que nos tiene la relación directa de gasto cardíaco, pero de esa sangre ya oxigenada. El gasto cardíaco de aquí va al pulmón a intercambiarse. Vamos a ver entonces
lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Ok, ya después que vimos esto, vamos a ver entonces lo que es las aristas de la hemodinamia. Okay, vamos a ver por qué vimos esto de inicio. Fíjense bien. Las aristas, ¿qué quiere decir las aristas? Vamos a ver las aristas como un triángulo. Como un triángulo. Triángulo. Un triángulo. La hemodinamia, vamos a ponerlo aquí. Hemodinamia. La hemodinamia depende muchas veces de varias cosas. Depende de la velocidad sanguínea y de la viscosidad. De la viscosidad. Estos parámetros no los vamos a tener en cuenta. Son 5 los parámetros. Está la velocidad sanguínea, que depende de qué, si es un flujo laminar o es un flujo turbulento. No nos vamos a meter ahora en eso. Y de la viscosidad, si hay una poliglobulia o si hay una anemia. Lógicamente, en caso de la anemia hay menos concentración, la sangre va más rápida, pero carece de hemoglobina, carece de glóbulo rojo y hay carencia de oxígeno. Pero aquí vamos a ver entonces los parámetros fundamentales. Vamos entonces a poner aquí al señor corazón en la parte más alta de la lista. Vamos a poner aquí volumen y vamos a poner aquí resistencia periférica. Resistencia periférica. Ahora bien, ¿qué pasa? Vamos a recordar y tener por aquí, por si nos hace falta, lo que es recordar que habíamos visto. Vamos a hacerlo en negro nada más, pero tenerlo por aquí. Recordar que este volumen de sangre, antes de llegar al corazón, pasa por los alvéolos para intercambiar lo que dijimos, expulsar el CO2 y adquirir oxígeno. Ok, ahora bien, aquí en este caso vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿De qué el corazón, su trabajo, de qué depende? Como habíamos dicho, del gasto cardíaco, que es igual a volumen por tiempo y frecuencia. Quiere decir, volumen por minuto. Minuto tiene 60 segundos, lógicamente. Y además existe lo que es los latidos. Los latidos por minuto. Quiere decir que volumen por tiempo y frecuencia. Aproximadamente son 70 a 80 latidos por minuto, prácticamente. Y tiene que, lógicamente, bombear 5 litros o 5.000 mililitros, 5.000 mililitros en la unidad de tiempo. Eso es lo que se plantea. Existe aquí entonces lo que se llama, aquí, además del gasto cardíaco, el índice cardíaco. El índice cardíaco o índice de eyección. Vamos a ver eso es importante. Y está el índice de Fick. El índice de Fick, que decía, que Fick decía que gasto cardíaco, aparte de que se da así el gasto cardíaco era igual a, fundamentalmente, el volumen de oxígeno sobre, lógicamente, la concentración arterial de oxígeno menos la concentración venosa de oxígeno. Lógicamente. ¿Por qué menos? Porque el oxígeno ya arterial de oxígeno es el que llegó. Ya hay que restar el que está detrás. Por eso es que es menos. Este es el aplicativo de Fick. Para Fick, gasto cardíaco, visto en lo que es gases, era esto. Volumen de oxígeno sobre concentración arterial de oxígeno menos concentración venosa de oxígeno. Que se corresponde con las Q. Q1, Q2 más Q3. Eso que habíamos visto anteriormente. Y el índice de eyección, o el índice cardíaco, lógicamente, tiene que estar por encima de 60. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre que queda, la sangre que sale del ventrículo
del ventrículo derecho e izquierdo hacia la aorta tiene que ser mayor de un 60%. Si es menos de ahí, está quedando retenido. Y entonces el índice de eyección cae. Porque el índice de eyección es el volumen de sangre eyectado, de eyección, así lo dice. Muy importante. Esto está en esta parte de aquí. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Volumen sanguíneo. O sea, el volumen de sangre, agua, que sería hidratación, el estado de hidratación, fundamentalmente, y lo que da finalmente es el balance hídrico. Muy importante. ¿Qué pasa? Que pueden haber condiciones que me llevan a que el volumen cae. Por ejemplo, vasodilatación, que está en constante relación con la resistencia periférica. Si hay una vasodilatación, hay menos resistencia periférica. Pues lógico. Ahora, están los estados de deshidratación. Estado de deshidratación, ¿qué quiere decir? Hiperhidratado o en el concepto más claro, deshidratado. O el volumen bajo. Esto es importante. También están las quemaduras, por ejemplo. Quemaduras, que fundamentalmente se pierde agua, mucha cantidad, pero se pierde plasma, muy importante, en este caso, muy importante. Se pierde plasma. Ahora bien, ¿qué tenemos en este lado? Lógicamente, el RAS. Renina, angiotensina, aldosterona system, que sería el riñón. Control renal, muy importante. Si no hay un control renal adecuado, donde trabaja junto con el sistema autonómico y con el sistema, lógicamente, de la hipófisis, recordar la ADH, como control de agua, importantísimo. ¿Qué pasa? Depende, este volumen depende de la resistencia periférica, más el sistema renina, angiotensina, aldosterona, más la ADH, más el sistema autonómico. Pero está el corazón, que lógicamente necesita al simpático y al parasimpático para gobernar su funcionabilidad, aunque el corazón tiene condición automática de función, etc. Ahora tenemos algo importante, lo que sería la precarga, llamado en inglés preload, que depende de la resistencia que le hace el corazón a la llegada de este volumen. El volumen puede estar normal, pero no llega. Por ejemplo, pericarditis, por ejemplo, hemopericardio, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Eso aumenta la precarga. Por eso aquí, un infarto de miocardio, etc., o esas condiciones que mencioné, pueden hacer que aumente la precarga. Lógicamente, al aumentar la precarga, llega menos y por tanto el corazón, ¿qué le pasa al gasto cardíaco? Cae. Y el índice de FIC varía, porque el volumen de oxígeno total varía. Lógicamente, todo esto es recordar que ya la sangre pasó por los pulmones. Y entonces en este lado, vamos a ver aquí un poquito, vamos a quitar un poquito, tenemos entonces lo que se llama la poscarga. ¿De quién depende? ¿Qué quiere decir la poscarga? La poscarga es la resistencia que le hace a la salida de la sangre, para impedir ese gasto cardíaco. Eso es la poscarga aumentada. Por ejemplo, hipertensión arterial, por ejemplo, aneurismas, enfermedades de Takayasu, muchas enfermedades que no permiten que salga adecuadamente hacia la periferia el volumen de sangre adecuado. Y van a variar entonces el FIC
lo puede variar. Los aspectos anteriores de variabilidad de las características de la sangre antes de llegar, o los aspectos posteriores a lo que es ya el corazón como tal. No entré al principio a hablar de la circulación menor ni circulación mayor, porque todo eso ustedes lo pueden encontrar en mi canal, etc. Lo importante de ahora es relacionar el cuadro este de la hemodinamia, acá, los parámetros fundamentales, a estos dos que mencioné, más estos tres, que son las aristas fundamentales de lo que es la hemodinamia, para hacer ver que si no hay un volumen adecuado, no hay una funcionabilidad de la resistencia periférica. Aquí también se pueden sumar, por ejemplo, el óxido nítrico del endotelio, que trabaja, lógicamente, aumentando o disminuyendo. Puede haber un volumen, puede dar un volumen aumentado o retención de líquido en caso de que el óxido nítrico esté exagerado, porque ayuda en la vasodilatación. Recordar que el mayor volumen de sangre se encuentra en la parte venosa. Ahora bien, habíamos dicho ahorita que, lógicamente, esta precarga, fíjense cómo influye, esta precarga aumentada, por ejemplo, infarto, insuficiencia cardíaca, etc. ¿Qué pasa? Que aunque el hígado está en paralelo, ¿qué existe? Hepatomegalia. Hepatomegalia. ¿De qué tipo? No fibrótica, como habíamos visto en la cirrosis, que ya vimos el tema, sino congestiva. Hepatomegalia congestiva dolorosa. ¿Ves? Porque lo que hace que se aumenta produce distensión de la cápsula de Gleason del hígado. Hepatomegalia congestiva. Hay hipertensión portal, porque hay un volumen, una precarga aumentada, aumenta volumen, hay hipertensión portal, lógicamente. Hay ascitis. ¿Cómo le estoy uniendo este tema a este tema? Aquí, si se resalta o se reestimula el sistema renina-angiotensina, lógicamente, ¿qué se va a producir? ¿Qué se va a producir? Renina. ¿Esta renina dónde va? Lógicamente, al hígado. Y en el hígado, ¿a quién va a estimular la producción? De angiotensina 1. Así fue, pues, en el pulmón, angiotensina 2. ¿Y qué pasa? Que se estimula la absorción de ¿qué? A nivel de la producción de aldosterona. Y la aldosterona así aumenta la recepción de ¿qué? De sodio. Y de ahí entonces, es por eso que este sistema ayuda también es una arista importante de lo que es el mecanismo de la hemodinamia. Eso lo quería tratar porque, por ejemplo, de acuerdo a estos mecanismos, cuando hay retención de agua y sal, fundamentalmente, prácticamente puede generarse una vasoconstricción o puede haber una estimulación cardíaca. ¿Qué pasa? En el corto tiempo hay una precarga, lógicamente, hay una precarga aumentada, pero con un largo tiempo, como es lógico, puede haber congestión pulmonar y anasarca, incluyendo ¿qué? Ascitis o también edema, porque cuando aumenta este volumen demasiado, se forma edema. Finalmente, ¿en qué termina? Caída del gasto cardíaco. Lógicamente sigue aumentando el aumento de la precarga, llega menos oxígeno, hay un compromiso del oxígeno y sobre todo si el índice de FIC está muy disminuido y puede caer entonces en bancarrota el corazón, tanto en funcionabilidad como en concentración de oxígeno. Y ahí es donde viene entonces, lógicamente, la necrosis cardíaca, el infarto, etc. Y ahí se cierra el ciclo, muy importante. Este es un tema que quería tratar con ustedes, porque todos los temas se pueden relacionar, pero me gusta que se entienda por qué se le llama
las tres aristas de la hemodinámica fundamentales, que se resumen, lógicamente, la velocidad y la viscosidad de la sangre, con los diferentes flujos laminar y flujos turbulentos, que se producen los turbulentos. Pues nada, esto es lo que quería explicarles y seguimos con los temas que estamos. Y estamos trabajando ya con el cáncer de hígado, que nos vemos próximamente con este tema, con lo que es el hepatoma o cáncer de hígado. Nos vemos próximamente.